En el extremo noroeste de la República Mexicana, donde el desierto implacable de Baja California se rinde ante la caricia fría y húmeda de las brisas del Océano Pacífico, existe un oasis de verdor, silencio y sofisticación que parece pertenecer a otro mundo, ajeno a la violencia endémica que desangra al resto del país. Es el Valle de Guadalupe, la catedral indiscutible del vino mexicano. Aquí, entre colinas de granito monumental y mañanas cubiertas de una niebla espesa y salina, el tiempo no se mide en horas ni en minutos, sino en ciclos de cosecha, en el lento añejamiento de la madera y en la paciencia infinita que requiere la vid para transformar el agua y el sol en sangre vegetal. Es una tierra de tradiciones antiguas, poblada por familias fundadoras con linajes que se remontan a inmigrantes rusos molocanes o a visionarios italianos y españoles de principios del siglo XX. Gente que entendió que en este suelo árido se escondía un milagro enológico. Entre estas dinastías de la uva destacaba por su integridad y su historia la familia Sánchez, propietaria de la vinícola Los Sánchez. No eran los dueños del imperio más grande, ni sus botellas se vendían en los supermercados masivos, pero su hacienda era el corazón moral del valle. Eran artesanos de cuarta generación, custodios de unas de las parras más antiguas de la región. Cepas retorcidas de Nebbiolo y Misión, que habían sobrevivido a sequías, plagas y crisis económicas. Don Julián Sánchez, el patriarca de 72 años, era un hombre que parecía tallado en la misma madera de roble que usaba para sus barricas. Con las manos permanentemente manchadas de mosto, tierra y trabajo, don Julián representaba la vieja escuela, el respeto absoluto por el terroir. Para él, el vino no era un producto comercial, era la memoria de la tierra embotellada. Solía decir a sus nietos mientras caminaban entre las hileras de vides al amanecer: el dinero hace ruido, muchachos, pero el vino cuenta historias, y nuestra historia es una historia de paz. Sin embargo, en el México contemporáneo, la belleza, el silencio y la prosperidad son imanes irresistibles para los depredadores. El aislamiento geográfico del valle, que durante décadas fue su mejor defensa, de pronto se convirtió en su mayor vulnerabilidad. La amenaza no llegó como solía llegar la violencia en otras partes del país, con botas sucias de barro, camionetas destartaladas y rifles oxidados bajando de la sierra. No, al Valle de Guadalupe el mal llegó vestido de etiqueta. La incursión del crimen organizado en este santuario agrícola fue encabezada por una nueva cepa de delincuentes, los narco juniors del Cártel de la Costa. Eran jóvenes, ricos, educados en escuelas privadas y completamente desconectados de la realidad del campo. No querían la tierra de los Sánchez para sembrar uvas ni para producir vino. Para ellos, la agricultura era un trabajo sucio y de pobres. Querían la tierra por su valor estético y su potencial de lavado de dinero. Su plan era depredador y simple: comprar las vinícolas tradicionales a la fuerza, arrancar las vides centenarias que no entendían ni respetaban, y construir resorts de ultralujo. Hoteles boutique con casinos clandestinos y pistas de aterrizaje privadas donde pudieran blanquear sus millones manchados de sangre bajo la fachada del turismo enológico. Veían el valle no como un ecosistema vivo, sino como una escenografía perfecta para sus fiestas de excesos. El líder de esta célula invasora era un joven de 25 años apodado El Sommelier. El apodo no era un homenaje a su conocimiento, sino una burla irónica a su gusto sádico por catar el miedo de sus víctimas y por su obsesión con el lujo superficial. El primer acercamiento de El Sommelier a la familia Sánchez fue deceptivamente cordial, una trampa envuelta en seda. Llegó un martes por la tarde a la sala de degustación de la hacienda, acompañado por un séquito de escoltas que, aunque vestían trajes de lino y gafas de diseñador, no podían ocultar el bulto de las armas automáticas bajo sus sacos. El sommelier pidió la botella más cara de la casa, un gran reserva que solo se abría en ocasiones especiales. Don Julián, con la hospitalidad que caracteriza a la gente del campo, lo atendió personalmente, sirviendo el vino con la calma de quien ha visto pasar muchas temporadas. El sommelier probó el vino, hizo una mueca teatral de aprobación y puso un maletín de piel sobre la barra de madera noble. «Don Julián», dijo el joven criminal, sin quitarse las gafas oscuras dentro del recinto, «este lugar es precioso, demasiado precioso para ser solo una granja. Vengo a hacerle una oferta. Quiero comprar todo. La casa, las viñas, la marca. Le ofrezco el doble del valor comercial, en efectivo, ahora mismo». Cualquier otro hombre hubiera temblado. Cualquier otro hubiera visto los relojes de oro y las armas y habría firmado. Pero don Julián miró el maletín y luego miró a través de la ventana hacia sus campos, donde sus trabajadores estaban podando las hojas secas. «Joven», respondió don Julián con voz suave pero firme,
Esta tierra tiene los huesos de mi padre y las cenizas de mi abuelo. Mis hijos nacieron aquí. Mis nietos están aprendiendo a caminar entre esos surcos. Esta tierra no es un activo, es mi familia. Y la familia no se vende, ni por todo el oro, ni por todo el plomo del mundo. El sommelier sonrió, una sonrisa fría y blanca que no llegaba a sus ojos. Bebió el resto de la copa de un solo trago, un sacrilegio para cualquier amante del vino. Y luego dejó caer la copa de cristal fino al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos con un sonido agudo que resonó en el silencio de la sala. «El valor de las cosas cambia, viejo», dijo el sommelier, poniéndose de pie y limpiándose una gota de vino de la comisura de los labios. «A veces la tierra vale más sin la gente que la estorba. Piénselo bien. El sentimentalismo es un lujo que ya no se puede permitir. Volveré el viernes por las escrituras. Espero que para entonces haya cambiado de opinión». La negativa de don Julián no fue interpretada por el cartel como una posición de principios o dignidad, sino como un insulto directo a su autoridad. En la lógica torcida y frágil de estos criminales, un no es una declaración de guerra, y la respuesta del sommelier fue desproporcionada, rápida y vil. No atacaron a don Julián directamente. Sabían que matar al patriarca, una figura pública y querida, convertiría al valle en un caos mediático que atraería al ejército. Eligieron un objetivo táctico, diseñado para quebrar el espíritu de la familia sin convertirlos en mártires inmediatos. Eligieron el futuro. Marco, el nieto de 18 años de don Julián, era la luz de la vinícola. Estudiaba enología en la universidad local. Conocía cada planta por su nombre científico y estaba destinado a heredar y modernizar la tradición. Era un muchacho inocente, brillante, amado por los trabajadores y ajeno a la maldad del mundo. 2 días después de la reunión fallida, Marco desapareció mientras revisaba los sistemas de riego por goteo en la zona norte del viñedo, el sector más alejado de la casa principal. Solo encontraron su camioneta con el motor encendido y su libreta de notas tirada en la tierra. Lo encontraron a la mañana siguiente, justo cuando la niebla densa del Pacífico empezaba a levantarse sobre las hileras de vides, revelando el paisaje fantasmal del amanecer. No lo habían escondido en una fosa clandestina, al contrario, lo habían exhibido. El cuerpo de Marco colgaba del arco de entrada de la vinícola Los Sánchez, balanceándose suavemente con el viento frío de la mañana. La crueldad del acto tenía un simbolismo macabro y específico. Los asesinos le habían cortado las manos que debían cuidar las uvas, las manos que crearían el vino del futuro, y las habían colocado meticulosamente dentro de una caja de madera para botellas de vino a sus pies, junto con una nota escrita en cartulina color crema con una caligrafía elegante. Para que aprendan a soltar lo que ya no es suyo. Tienen 24 horas para firmar. El grito que dio la madre de Marco, la hija de don Julián, al salir al porche y ver aquello, rompió el silencio sagrado del valle, de una manera que ninguna tormenta lo había hecho en 100 años. Fue un sonido primitivo, animal, desgarrador, que heló la sangre de los trabajadores que corrían desde los barracones para bajar al muchacho. Don Julián no gritó. Se quedó de pie frente al cuerpo de su nieto, pálido como la cera, mientras su mundo se derrumbaba pieza por pieza. Vio la sangre de su propia sangre goteando sobre el suelo de grava, mezclándose con el polvo del camino, nutriendo la tierra de una forma perversa. En ese momento preciso, la enología, la ciencia de la vida, de la celebración y de la paciencia, murió en su corazón. Cargó el cuerpo de su nieto hacia la casa con la ayuda de sus capataces, manchando su camisa blanca de un rojo brillante, pero esta vez no era vino, y esa mancha nunca saldría. Esa noche, la vinícola Los Sánchez cerró sus puertas al público indefinidamente. Cancelaron todas las reservas, apagaron las luces decorativas que solían iluminar los jardines y enviaron a casa a los empleados temporales y al personal de servicio. La hacienda se sumió en la oscuridad. Solo quedó la familia directa y los 4 capataces más antiguos, hombres leales que llevaban navajas de injerto en el cinto y que amaban esa tierra tanto como los dueños. Don Julián reunió a sus 2 hijos sobrevivientes y a los capataces en el lugar más profundo de la propiedad, la bodega subterránea, la cava maestra, donde descansaban en silencio las barricas de roble francés y americano. El ambiente allí abajo era frío, húmedo y olía intensamente a madera, alcohol y tiempo. «Lloraremos a Marco después», dijo don Julián con una voz que sonaba como piedras de molino triturándose. «Ahora tenemos que decidir. Si vamos a la policía, no harán nada. El alcalde y el comandante comen de la mano del sommelier. Si nos quedamos quietos, nos matarán a todos para quedarse con la casa. Estamos solos. Vámonos, papá», suplicó su hija con los ojos hinchados y la voz rota.
Firma los papeles. Que se queden con todo. No quiero perder a nadie más. Vámonos a San Diego, lejos de este infierno. Don Julián miró las barricas apiladas hasta el techo. Miró las paredes de piedra que su abuelo había excavado a pico y pala hacía 80 años. Tocó la madera de una cuba de fermentación. Si nos vamos, Marco murió por nada. Si huimos, ellos ganan. Y esta gente es como la filoxera, la plaga que destruye la vid desde la raíz. Si no la quemas, se come todo el viñedo y salta al siguiente. El viejo vinicultor caminó hacia una mesa de trabajo donde había herramientas de poda, tijeras grandes, cuchillos curvos, sierras de mano. Ellos creen que somos campesinos débiles. Creen que el vino es solo una bebida elegante para sus fiestas. No saben que el vino es el resultado de un proceso violento. No saben que la fermentación produce gases que pueden matar en segundos si no los respetas. No saben que una prensa hidráulica puede aplastar hueso igual que aplasta uva. Don Julián tomó unas tijeras de podar pesadas, de acero templado, y las probó en el aire. El sonido metálico, clac, clac, resonó con eco en la bóveda subterránea. ¿Quieren la vinícola? Se la vamos a dar. Los vamos a invitar a pasar para cerrar el trato. Pero esta será su última copa. La abertura de esta tragedia se había sellado con sangre inocente. Al profanar el santuario del valle, el sommelier había cometido el error fatal de confundir paciencia con sumisión. Habían despertado algo antiguo en la tierra y en la familia Sánchez. La vendimia de este año tendría un ingrediente secreto, y la cosecha inevitablemente sería roja. Para entender cómo una familia de agricultores pacíficos pudo planear y ejecutar la desaparición de 14 sicarios armados hasta los dientes sin disparar una sola bala, primero hay que comprender el terreno. El Valle de Guadalupe no es simplemente un campo bonito para tomarse fotos en Instagram. Es un ecosistema geográfico complejo, aislado y traicionero para el que no lo conoce. La primera línea de defensa y también el primer muro de la prisión en la que se convertiría la vinícola Los Sánchez es la niebla. Debido a su proximidad con el Océano Pacífico, cada tarde, cuando el sol comienza a caer detrás de las colinas de El Tigre, una masa densa de aire marino, la capa marina, se arrastra por los cañones y cubre el valle. Esta niebla no es una bruma ligera. Es un manto blanco, frío y espeso que amortigua el sonido, desorienta el sentido de la dirección y oculta todo lo que sucede a más de 5 metros de distancia. En las noches de niebla cerrada, el valle se convierte en una isla desconectada del resto de Baja California. Los gritos no viajan. Las luces de los autos se reflejan en el vapor y ciegan al conductor. Don Julián Sánchez conocía esta niebla mejor que nadie. Sabía que era su aliada. Sabía que bajo su cobertura el mundo exterior dejaba de existir, y la única ley que imperaba era la de quien conocía el camino a ciegas, pero el verdadero escenario de la vendetta. El castillo medieval moderno donde se desarrollaría la obra final era la propia infraestructura de la vinícola. Para los turistas y para los ignorantes como el sommelier y sus narco juniors, una vinícola es un lugar de placer estético. Salas de degustación con ventanales de vidrio, jardines de lavanda y terrazas de madera para ver el atardecer. Veían el lujo, el acabado superficial. Lo que no veían y lo que sería su perdición era la naturaleza industrial y subterránea del negocio del vino. Los Sánchez no era una granja de juguete. Era una fábrica química de alta precisión diseñada para procesar toneladas de materia orgánica. La hacienda estaba construida en 3 niveles, aprovechando la gravedad para mover el vino sin necesidad de bombas excesivas que dañaran el mosto. El nivel superior era la zona de recepción y prensado, una plataforma de concreto reforzado donde llegaban los camiones con la uva. Allí descansaban las prensas neumáticas industriales, máquinas alemanas masivas de acero inoxidable, capaces de ejercer presiones de hasta 2 bares, suficiente para extraer suavemente el jugo de una uva, o con un ajuste en los controles hidráulicos, suficiente para triturar sólidos con una fuerza implacable. Estas máquinas, con sus cilindros giratorios y sus membranas de caucho, parecían bestias dormidas esperando ser alimentadas. Debajo de la zona de prensado se encontraba el corazón técnico de la bodega, la sala de tanques. Era un espacio cavernoso, de techos altos, lleno de cilindros gigantescos de acero inoxidable de 20.000 litros de capacidad cada uno. Esta sala era un laberinto de pasarelas metálicas, válvulas, mangueras de alta presión y sistemas de refrigeración. Aquí es donde ocurre la magia y el peligro de la vinificación. La fermentación alcohólica es, en esencia, un proceso violento de descomposición controlada. Las levaduras consumen el azúcar de la uva y lo transforman en alcohol y calor, pero también producen un subproducto mortal, el dióxido de carbono, CO2. Este gas es el asesino silencioso de las bodegas. Es incoloro, inodoro y más pesado que el aire.
Si no se ventila adecuadamente, el CO2 se acumula en el suelo y llena la habitación de abajo hacia arriba como si fuera agua invisible. Una persona que entra en una sala saturada de CO2 no huele nada, no siente nada, simplemente se marea, pierde el conocimiento en segundos y muere por asfixia celular, sin siquiera darse cuenta de que se está ahogando en aire seco. Don Julián y sus capataces respetaban el gas, llevaban sensores en el cinturón y sabían leer las corrientes de aire. Los invasores, acostumbrados a la violencia ruidosa de las balas, no tenían idea de que el aire mismo podía ser un arma. Y finalmente, en lo más profundo de la tierra, estaba el tercer nivel, la cava maestra. Excavada a pico y pala por el padre y el abuelo de don Julián hace 80 años, la cava era un túnel en forma de herradura que se adentraba 50 metros bajo la colina de granito. Era el lugar donde el vino descansaba en barricas de roble francés y americano para su crianza. El ambiente allí abajo era radicalmente diferente al de la superficie. La temperatura era constante, 14 grados centígrados, independientemente de si afuera hacía un calor infernal. La humedad era alta. La iluminación era tenue, proporcionada por viejas lámparas de filamento de tungsteno, que arrojaban sombras largas y anaranjadas sobre las paredes de piedra bruta. La acústica de la cava era extraña. Absorbía los sonidos, creando un silencio sepulcral, casi religioso. Tenía una sola entrada principal, una puerta de roble macizo reforzada con herrajes de hierro y un sistema de ventilación forzada que extraía el aire viciado. Si se apagaba la ventilación y se cerraba la puerta, la cava maestra se convertía en una tumba hermética, una cápsula del tiempo enterrada bajo toneladas de roca sólida. Este era el santuario de la familia, el lugar donde guardaban sus mejores cosechas, las reservas de familia que no estaban a la venta. Y era el lugar que don Julián había elegido para la degustación final. La arrogancia de los invasores jugaba un papel crucial en este escenario. Durante los días previos al plazo fatal, el sommelier envió a sus hombres a inspeccionar su futura propiedad. Llegaban en sus camionetas blindadas con la música de banda a todo volumen, rompiendo la paz del valle. Se paseaban por las instalaciones como dueños, tocando todo, criticando la decoración rústica, hablando de cómo iban a demoler la casa vieja para construir una alberca infinita y un helipuerto. Veían las barricas y bromeaban sobre usarlas para prácticas de tiro. No entendían el edificio. Para ellos era solo una casa grande con sótano. No notaban los sistemas de ductos, las válvulas de gas inerte, las canaletas de drenaje en el suelo diseñadas para llevarse líquidos y fluidos. No notaban que la vinícola era un organismo vivo con arterias y venas que podían ser manipuladas. Su ignorancia era total. Despreciaban a los campesinos que trabajaban allí, hombres silenciosos que bajaban la cabeza cuando pasaban los sicarios, no por su misión, sino para ocultar el odio en sus ojos. Los trabajadores, leales a don Julián hasta la muerte, se convirtieron en parte del escenario, invisibles, camuflados entre las vides y los tanques, observando cada movimiento, memorizando las rutinas de los guardias, contando las armas, midiendo la estupidez de sus enemigos. Don Julián pasó las 48 horas previas al viernes encerrado en la sala de control técnico. No estaba bebiendo para ahogar las penas, estaba estudiando los planos de ingeniería de su propia casa. Estaba calculando volúmenes. ¿Cuántos metros cúbicos de aire había en la cava maestra? ¿A qué velocidad se llenaría de gas si se abrían las válvulas de los tanques de fermentación situados justo encima, en el nivel 2? ¿Cuánto tiempo tardaría un ser humano en perder la conciencia con una concentración de CO2 del 15%? No era un plan militar, era un problema de física y química. La vinícola Los Sánchez tenía 10 tanques de acero inoxidable de 20.000 litros cada uno en plena fase de fermentación tumultuosa. Cada uno de esos tanques estaba expulsando miles de litros de gas carbónico por hora a través de las chimeneas de ventilación hacia el exterior. El plan era diabólicamente simple: redirigir esas chimeneas. En lugar de dejar escapar el gas al cielo, lo inyectarían hacia abajo, hacia la cava subterránea. Convertirían la sala de barricas en una cámara de gas gigante, utilizando el propio aliento del vino como veneno. El escenario psicológico también estaba preparado. El Valle de Guadalupe, con su reputación de exclusividad y lujo, le daba a los criminales una falsa sensación de seguridad. En la sierra o en la ciudad, siempre están alerta, esperando una emboscada o un operativo. Pero en el valle se relajaban. Sentían que eran intocables, que pertenecían a la élite. El sommelier quería la vinícola precisamente para eso, para legitimar su estatus, para dejar de ser un narco y convertirse en un empresario. Esa aspiración social era su debilidad. Don Julián lo sabía. Sabía que si los invitaba a una cata privada para firmar los papeles,
Una ceremonia exclusiva con las mejores botellas de la historia de la familia. No se negarían. Su ego no se lo permitiría. Vendrían vestidos para impresionar, no para pelear. Vendrían a beber y a humillar al viejo derrotado, no a inspeccionar los ductos de ventilación. La noche del jueves, la niebla bajó más espesa que nunca, como si la naturaleza quisiera poner el telón para el ensayo general. Don Julián y sus hijos bajaron a la cava maestra. No encendieron las luces principales, solo usaron linternas. El sonido de sus pasos resonaba en la piedra. Revisaron las puertas blindadas. Años atrás, don Julián había instalado puertas de seguridad de acero con juntas de goma herméticas, no para protegerse de los narcos, sino para controlar la microoxigenación del vino y mantener la humedad perfecta. Ahora, esas juntas de goma servirían para que nada saliera y nada entrara, ni siquiera el oxígeno. Revisaron el sistema eléctrico. Cortaron los cables de las cámaras de seguridad internas, dejando solo las externas para monitorear la llegada. En la sala de tanques, arriba, los capataces trabajaban en silencio. Con llaves inglesas y soldadoras, modificaron los ductos de salida de los tanques 4 y 5, los más grandes y activos. Conectaron mangueras flexibles industriales a las válvulas de purga y las introdujeron en los respiraderos que bajaban a la cava. Sellaron las uniones con cinta industrial y silicona. Era un trabajo de fontanería letal. El sonido del mosto fermentando dentro de los tanques, un burbujeo constante, similar al de un caldero de brujas, era el único ruido en la noche. Ese sonido que normalmente significaba vida y creación, ahora sonaba como una cuenta regresiva. La atmósfera dentro de la hacienda cambió. Dejó de ser un lugar de acogida para convertirse en una fortaleza pasiva. Cada rincón, cada sombra, cada pasillo estrecho entre los tanques de acero estaba cargado de intención. La belleza rústica de las paredes de piedra, las vigas de madera noble en el techo, los vitrales artísticos. Todo adquirió un matiz siniestro. Era como si la vinícola misma estuviera conteniendo la respiración, tensando sus músculos de acero y piedra. Don Julián caminó por última vez entre las barricas antes de la llegada de los invasores. Acarició la madera de roble. «Perdónenos por lo que vamos a hacer aquí», susurró a la oscuridad. «Vamos a manchar este suelo sagrado. Pero la sangre se lava con agua. La deshonra no se lava con nada. El escenario estaba listo. La niebla afuera aislaba la hacienda del mundo, creando una burbuja de impunidad. Adentro, la maquinaria estaba preparada para pervertir su función. Las barricas esperaban testigos mudos. Los tanques de acero acumulaban presión mortal. Y en el centro de todo, la cava maestra, con su mesa larga de madera preparada con copas de cristal fino y decantadores, parecía la escenografía de una última cena. Pero en esta cena no habría pan ni vino para los invitados, solo habría un postre de aire envenenado y oscuridad eterna. El escenario de niebla y barricas no era solo un lugar físico, era la manifestación del odio frío y paciente de una familia que había decidido que, si iban a perder el paraíso, se llevarían a los demonios con ellos al infierno. El valle, con su belleza indiferente, guardaría el secreto. El entierro de Marco Sánchez no fue el evento multitudinario que hubiera merecido un joven tan querido en el Valle de Guadalupe. Fue una ceremonia clandestina, apresurada y envuelta en una atmósfera de terror paranoico. Apenas asistieron 20 personas, la familia directa, los 4 capataces leales y un par de vecinos valientes que se atrevieron a desafiar el toque de queda tácito impuesto por el cártel de la costa. El sacerdote, un hombre anciano que había bautizado a Marco 18 años atrás, ofició la misa con voz temblorosa, omitiendo las palabras habituales sobre la justicia divina y limitándose a pedir consuelo para los vivos. No hubo cortejo fúnebre por las carreteras de tierra. Lo enterraron en el pequeño cementerio familiar dentro de la misma propiedad, bajo la sombra de un viejo olivo que había visto pasar 3 generaciones. Mientras la tierra cubría el ataúd de madera sencilla, don Julián Sánchez no derramó una sola lágrima. Su rostro era una máscara de piedra granítica, pero por dentro el dique de su paciencia estaba a punto de romperse. La muerte de su nieto había sido el golpe más duro de su vida, pero lo que vendría en las próximas 48 horas, la humillación sistemática por parte de las instituciones que debían protegerlo, sería lo que terminaría de matar al ciudadano respetuoso de la ley y daría nacimiento al vengador. A la mañana siguiente del funeral, en contra del consejo de sus hijos y de sus capataces que temían represalias inmediatas, don Julián decidió hacer un último intento desesperado por seguir el camino correcto. Se vistió con su mejor traje, un traje de lino beige que solía usar para las reuniones de la Asociación de Vinicultores, y condujo su vieja camioneta pick-up hacia la ciudad de Ensenada, donde se encontraban las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado. No iba solo.
Llevaba consigo la caja de madera con las notas amenazantes, las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban las camionetas del cartel rondando la propiedad y, lo más doloroso, las fotos forenses de cómo habían dejado a su nieto. Iba armado con la verdad, con la evidencia y con la ingenua creencia de que, ante un crimen tan atroz, incluso el sistema más corrupto tendría que reaccionar. Fue el viaje más largo de su vida. La carretera escénica, que normalmente le ofrecía vistas relajantes del mar azul profundo, ese día le pareció un camino hacia el purgatorio. Al llegar al edificio de la fiscalía, un bloque de concreto gris manchado por la humedad y la desidia burocrática, don Julián sintió el primer golpe de realidad. Nadie quería atenderlo. Las secretarias lo miraban con una mezcla de lástima y fastidio, pasándose la bolita unas a otras. El licenciado está en junta. El comandante salió a un operativo. Regrese mañana. Pero don Julián no se movió. Se plantó en la sala de espera con la terquedad de un roble viejo, decidido a no irse hasta ser escuchado. Finalmente, después de 6 horas de espera, un auxiliar salió y lo condujo a una oficina interior, oscura y oliendo a cigarro barato y café quemado. Allí lo esperaba el fiscal regional, el licenciado Montemayor, un hombre con cara de pocos amigos, chaleco antibalas mal ajustado sobre la camisa y una mirada evasiva que nunca se posaba en los ojos de su interlocutor. Don Julián desplegó las evidencias sobre el escritorio de metal abollado. Habló con claridad, sin quebrarse la voz. Relató la extorsión, la visita de El Sommelier, el secuestro y el asesinato de Marco. Dio nombres, dio descripciones de los vehículos, dio ubicaciones. Esperaba indignación. Esperaba que el fiscal tomara el teléfono y ordenara un operativo masivo. Esperaba justicia. Lo que recibió fue el silencio frío y calculado de la complicidad. El licenciado Montemayor hojeó las fotos con una indiferencia que helaba la sangre. Cerró la carpeta lentamente, se reclinó en su silla y soltó un suspiro largo, como si don Julián fuera un niño molesto que le hacía perder el tiempo con fantasías. «Mire, don Julián», dijo el fiscal con voz pastosa, «entiendo su dolor. Perder a un familiar es duro, pero usted tiene que entender cómo funcionan las cosas aquí. No tenemos pruebas contundentes que vinculen a ese tal Sommelier con los hechos. Esas camionetas, hay muchas camionetas negras en el estado. Y las notas, cualquiera pudo escribir eso». «¿Cualquiera?», preguntó don Julián sintiendo cómo le subía la presión. «Me están pidiendo las escrituras de mi propiedad. Mataron a mi nieto y lo colgaron en mi puerta. ¿Qué más prueba necesita?». El fiscal se inclinó hacia adelante, bajando la voz, adoptando un tono confidencial que resultaba repugnante. «Seamos honestos, don Julián. Usted sabe que a veces los muchachos, se meten en cosas que no deben. ¿Está seguro de que su nieto no andaba en malos pasos? ¿Que no le debía dinero a alguien? A veces estas cosas son ajustes de cuentas por drogas, y ahí nosotros no podemos hacer mucho». Esa frase, «en algo andaba», fue la daga final. Era la excusa universal de la incompetencia y la corrupción en México. Criminalizar a la víctima para justificar la inacción. Don Julián sintió un impulso violento de saltar sobre el escritorio y estrangular al burócrata, pero se contuvo. Entendió con una claridad cristalina y terrible que no estaba hablando con un representante de la ley. Estaba hablando con un empleado del cártel de la costa. El Ministerio Público no era una institución. Era una sucursal administrativa del crimen organizado. «Entiendo», dijo don Julián poniéndose de pie y recogiendo sus documentos con dignidad. «Usted no puede hacer nada porque sus manos están atadas. O tal vez porque están llenas de dinero sucio». El fiscal se puso rojo, golpeando la mesa. «Tenga cuidado con lo que dice, viejo. Lo puedo arrestar por desacato. Le estoy dando un consejo de amigo. No le mueva al avispero. Váyase a su casa, llore a su muerto y deje que las aguas se calmen. Si sigue haciendo ruido, no voy a poder garantizar su seguridad». «No se preocupe, licenciado», respondió don Julián caminando hacia la puerta. «Ya no necesito su garantía. Me ha quedado claro que aquí la ley es solo un papel mojado». El viaje de regreso al valle fue en silencio absoluto. La copa de la confianza social se había roto y los pedazos cortaban el alma. Don Julián comprendió que estaba completamente solo. El Estado había abdicado de su función. El contrato social, ese acuerdo invisible donde el ciudadano cede su derecho a la violencia a cambio de protección, había sido anulado unilateralmente por la autoridad. Si quería justicia, tendría que fabricarla él mismo. Si quería sobrevivir, tendría que dejar de ser un ciudadano y convertirse en un soberano de su propia tierra. Pero la humillación no había terminado. El cártel de la costa, enterado en tiempo real de la visita de don Julián a la fiscalía gracias a sus espías internos, decidió que era hora de dar un castigo ejemplar. No bastaba con haber matado al nieto.
Ahora tenían que matar el espíritu de la familia. Tenían que atacar lo que los Sánchez amaban más que a su propia vida, la tierra misma. Esa misma noche, apenas unas horas después de que don Julián regresara a la hacienda, los perros empezaron a ladrar frenéticamente hacia el sector sur del viñedo. No era el ladrido de alerta ante un intruso a pie. Era un aullido de pánico ante algo elemental. Don Julián y sus capataces salieron al porche y vieron el resplandor naranja en el horizonte. No era el amanecer, era fuego. Los sicarios de El Sommelier habían entrado por la retaguardia de la propiedad, burlando las cercas perimetrales, y habían rociado gasolina sobre las vides madre. Estas no eran plantas cualquiera. Eran cepas de misión traídas por los fundadores hacía 90 años. Troncos gruesos y retorcidos como esculturas vivientes que daban la uva más compleja y valiosa de la bodega. Eran el ADN de los Sánchez, la historia viva de la familia. Y ahora estaban ardiendo. La escena fue dantesca. Don Julián, sus hijos y los trabajadores corrieron hacia el incendio con mangueras, cubetas y palas, luchando desesperadamente contra las llamas que devoraban la madera seca y las hojas. El calor era intenso, el humo asfixiante. Se escuchaba el crepitar de la madera antigua estallando, un sonido que para don Julián era como escuchar los huesos de sus antepasados rompiéndose. Lucharon durante 2 horas, con los rostros cubiertos de hollín y lágrimas de rabia, pero el daño estaba hecho. 3 hectáreas de las mejores vides, el corazón genético de la vinícola, se habían convertido en cenizas y carbón humeante. Cuando el fuego se extinguió, dejando solo el olor acre de la destrucción, encontraron el mensaje final. Clavado en un poste de la cerca chamuscada había un machete sosteniendo una tablet barata. En la pantalla, un video en bucle se reproducía una y otra vez. Era el sommelier, sentado cómodamente en un sofá de piel, sosteniendo una copa de vino. Don Julián, decía el narco con una sonrisa burlona. Le dije que no fuera con la policía. Los chismes vuelan. Me decepciona. Pensé que usted era un hombre de palabra. Lo que pasó hoy con sus uvas viejas es solo una probadita. Una poda drástica, digamos. El video continuaba y la voz del criminal se volvía más dura, perdiendo la fachada de sofisticación. Se le acabó el tiempo, viejo. Ya no estamos jugando. El viernes a las 8 de la noche voy a ir personalmente a su bodega. Quiero las escrituras firmadas y la propiedad vacía. Si no están los papeles listos, la próxima fogata no será con las plantas, será con la casa, y con ustedes adentro. Los voy a quemar vivos como a ratas. Tiene 48 horas. Aproveche para empacar sus chivas. La pantalla se fue a negro. Don Julián se quedó mirando el dispositivo electrónico, iluminado por la luz de la luna y las brasas moribundas de su viñedo. A su alrededor, sus hijos lloraban de impotencia. Sus capataces, hombres duros de campo, miraban al suelo, esperando la orden de huir. Todo indicaba que estaban derrotados. Habían perdido a su heredero, habían perdido sus mejores tierras, habían perdido la protección de la ley. La lógica dictaba rendirse, entregar las llaves y salir huyendo para salvar la vida. Pero en ese momento algo cambió en la química interna de don Julián. Fue una transformación sutil pero irreversible, como el momento en que el jugo de uva deja de ser dulce y se convierte en alcohol. El dolor se destiló en odio. El miedo se fermentó en resolución. Don Julián levantó la vista y miró a sus hijos. Su cara ya no reflejaba la angustia del abuelo en duelo, ni la frustración del ciudadano ignorado. Reflejaba la frialdad absoluta de un general en tiempos de guerra total. «No vamos a empacar nada», dijo don Julián con una voz tan baja y terrible que hizo que los perros dejaran de gemir. «Papá, nos van a matar», sollozó su hija. «Ya quemaron las vides, madre. Cumplirán su amenaza. No tenemos armas para pelear contra ellos». «No necesitamos sus armas», respondió el patriarca, arrancando el machete del poste con un movimiento seco y violento. «Ellos eligieron el campo de batalla. Ellos decidieron venir a nuestra casa. Creen que el viernes van a venir a celebrar su victoria. Creen que van a venir a brindar con nuestro vino sobre nuestras tumbas». Don Julián caminó hacia la casa, pasando entre las filas de vides quemadas sin mirar atrás. «Pues que vengan», continuó. «Los vamos a recibir. Les vamos a preparar la mejor cata de sus vidas. Pero esta vez, el maridaje no será con queso ni con carne. Será con la muerte». Se detuvo en la puerta de la bodega subterránea y miró a sus capataces. «Rogelio, quiero que vacíes los tanques 4 y 5, pero no tires el mosto. Quiero que prepares los ductos. Vamos a necesitar mucho CO2. «Don Julián, ¿está pensando en...?» preguntó el capataz, entendiendo a medias la locura y la genialidad del plan. «Estoy pensando en limpiar la casa», sentenció don Julián. «La ley de los hombres falló. El licenciado Montemayor nos vendió. La sociedad nos dio la espalda. Muy bien.
Entonces volvemos a la ley de la tierra. La tierra se abona con mierda para que dé fruto. Y estos hombres son la peor mierda que ha pisado el valle. Vamos a usarlos para abonar la próxima cosecha. El incidente en la fiscalía y la falla del sistema habían eliminado cualquier duda moral. La quema de las vides había cortado el último lazo emocional con la civilización. Ya no había vuelta atrás. La copa rota no se podía pegar. Ahora, solo quedaba usar los fragmentos de vidrio afilado para cortar gargantas. La familia Sánchez, arrinconada y herida, dejaba de ser una familia de agricultores para convertirse en una unidad de exterminio. El viernes por la noche, el Valle de Guadalupe sería testigo de una ceremonia oscura, una eucaristía pagana donde el vino se convertiría en sangre y la bodega en un altar de sacrificio. El plazo había comenzado, y el reloj corría no hacia la rendición, sino hacia la trampa más sofisticada y letal que el crimen organizado jamás hubiera imaginado. El tiempo en el Valle de Guadalupe dejó de medirse por el recorrido del sol sobre las colinas o por el ciclo de maduración de la uva. Durante las 48 horas previas al viernes, el tiempo en la vinícola Los Sánchez se midió en presión barométrica, en metros cúbicos de gas y en la densidad del aire. La hacienda, antes un templo dedicado a la vida y al placer, se transformó en un laboratorio de muerte silenciosa. Don Julián Sánchez, el patriarca que había pasado 50 años cuidando que sus vinos respiraran, ahora dedicaba toda su sabiduría a diseñar un entorno donde la respiración fuera imposible. La transformación psicológica de la familia fue absoluta. El dolor por la muerte de Marco y la rabia por la quema de las vides ancestrales se cristalizaron en una eficiencia técnica aterradora. Ya no eran víctimas llorando en la oscuridad, eran ingenieros ejecutando un protocolo de control de plagas. Y la plaga era humana. El centro neurálgico de esta operación, la zona cero de la venganza, era la sala de fermentación, ubicada estratégicamente en el nivel intermedio de la bodega, justo encima de la cava maestra subterránea. Allí, 10 gigantescos tanques de acero inoxidable, con capacidad para 20.000 litros cada uno, trabajaban a pleno rendimiento. Era temporada de vendimia y la naturaleza seguía su curso inexorable. Las levaduras nativas devoraban el azúcar del mosto y lo convertían en alcohol. Pero este proceso biológico tiene un subproducto que los enólogos respetan y temen, el dióxido de carbono, CO2. Normalmente este gas, más pesado que el aire, incoloro e inodoro, es expulsado de los tanques a través de válvulas de escape y chimeneas superiores que lo liberan inofensivamente hacia el techo de la nave, donde potentes extractores industriales lo dispersan en la atmósfera. Don Julián sabía que, en concentraciones altas, el CO2 no solo asfixia, es un anestésico traicionero. Al 4% de concentración, la visión se nubla. Al 8% se pierde la conciencia. Al 15% la muerte llega en minutos por paro respiratorio, sin dolor, sin pánico, simplemente apagando el cerebro como quien apaga una vela. El gas es nuestra agua, instruyó don Julián a Rogelio, su capataz de mayor confianza, mientras desplegaba los planos del sistema de ventilación sobre una mesa de trabajo manchada de vino. Tenemos que inundar el sótano, pero no con líquido, con silencio. La operación técnica comenzó con el desmantelamiento de los sistemas de seguridad. Los detectores de CO2, pequeñas cajas amarillas instaladas en las paredes de la cava que emitían una alarma estridente si los niveles de oxígeno bajaban del 19%, fueron saboteados. No los apagaron simplemente, cortaron los cables de las sirenas y puentearon los circuitos para que los paneles de control en la oficina mostraran siempre una luz verde de normalidad. Si los invasores traían algún equipo electrónico sofisticado, o si simplemente miraban los paneles, verían que todo estaba en orden. La trampa debía ser invisible. El siguiente paso fue la modificación hidráulica, o mejor dicho, neumática. Rogelio y sus hombres subieron a las pasarelas metálicas que corrían sobre los tanques de fermentación. El calor allí arriba era intenso, producto de la actividad microbiana, y el olor a levadura era penetrante. Trabajaron con la precisión de relojeros y la fuerza de herreros. Desconectaron las chimeneas de escape de los tanques 4, 5 y 6, los que contenían la variedad Syrah en su punto máximo de fermentación tumultuosa. Estos tanques eran volcanes activos, escupiendo metros cúbicos de gas por minuto. En lugar de dejar que el gas subiera, conectaron mangueras industriales de 4 pulgadas, normalmente usadas para trasegar vino, a las salidas de los tanques. Estas mangueras, gruesas y reforzadas, fueron guiadas por el suelo de rejilla, bajadas por los ductos de servicio y escondidas detrás de las estanterías de barricas en la cava maestra, abajo. Selen las uniones con cinta de plata y silicona, ordenó don Julián supervisando cada conexión. No quiero fugas aquí arriba. Todo el veneno debe ir abajo. El resultado fue un sistema de inyección directa.
Cuando se abrieran las válvulas superiores, la cava maestra, que estaba herméticamente sellada por sus puertas de roble y acero, se llenaría de CO2 de abajo hacia arriba, desplazando el oxígeno. Sería una piscina invisible donde el nivel del agua subiría constantemente. Mientras los hombres trabajaban en la fontanería tóxica, la hija de don Julián, Elena, se encargaba de la puesta en escena. Si la ciencia era el arma, la psicología era el cebo. Ella, que había llorado a su hijo Marco con gritos desgarradores, ahora mostraba una frialdad que asustaba incluso a su padre. Se encargó de preparar la cava maestra para la degustación. Limpió la mesa larga de madera de nogal que presidía el centro de la bóveda subterránea. Colocó 14 sillas. Sacó de la vitrina las copas de cristal Riedel, las más finas y delicadas, aquellas que cantan cuando se brinda. En el centro de la mesa colocó decantadores de cristal con el vino insignia de la casa, la cosecha 2015, la favorita de su padre. Pero no era solo vino. Elena había añadido un sedante ligero en las botellas, no lo suficiente para dormirlos, pero sí para relajarlos, para bajar sus defensas, para que sus reflejos fueran un poco más lentos cuando el aire empezara a faltar. «¡Que beban!», murmuró Elena mientras pulía una copa hasta que brilló bajo la luz tenue. «Que beban nuestra sangre antes de ahogarse en la suya». El tercer frente de la preparación fue la iluminación y el acceso. Don Julián sabía que el pánico es impredecible. Cuando los sicarios se dieran cuenta de que algo andaba mal, intentarían huir. La cava maestra tenía una sola entrada principal, las grandes puertas dobles de roble. Pero había una salida de emergencia al fondo, un túnel estrecho que llevaba a los viñedos traseros. Esa puerta fue soldada desde afuera. Se convirtió en un muro de acero. En cuanto a la luz, don Julián manipuló el cuadro eléctrico. Instaló un interruptor maestro oculto bajo la barra de servicio de la cava. Con un solo movimiento podría cortar toda la iluminación, dejando la bóveda en una oscuridad absoluta, tan densa que podrías tocarla. En esa oscuridad, el conocimiento del terreno sería la ventaja táctica definitiva. Él y sus hombres conocían cada rincón, cada barril, cada columna de piedra. Podrían moverse como fantasmas. Los invasores, ciegos y mareados, se tropezarían y caerían. Y en el suelo, la concentración de CO2 sería mortalmente alta. Finalmente llegó el momento de la invitación. Tenía que ser perfecta. No podía sonar a trampa ni a rendición total. Tenía que sonar a negociación forzada, a sumisión digna. Don Julián tomó su teléfono celular, un modelo viejo con la pantalla estrellada, y marcó el número que el sommelier le había dejado en aquella tarjeta pretenciosa el primer día. Sonó 3 veces. «¿Bueno?», contestó la voz joven y arrogante del otro lado. Se escuchaba ruido de fiesta de fondo, risas de mujeres y música electrónica. «Habla Julián Sánchez», dijo el viejo forzando su voz para que sonara cansada, rota. «Tengo los papeles». Hubo una pausa. Don Julián podía imaginar la sonrisa del narco. Sabía que entraría en razón don Julián. El dolor aclara la mente, ¿verdad? «Ya no quiero pelear», continuó Julián tragándose la bilis que le quemaba la garganta. «Quemaron mis vides. Mataron a mi muchacho. Ganaron, la vinícola es suya. Excelente decisión, pasaré mañana temprano a recoger las llaves». «No», interrumpió don Julián. «Tiene que ser hoy. Viernes por la noche, como usted dijo. Quiero irme mañana mismo al amanecer. No quiero pasar ni un día más en esta tierra maldita». «Vaya, qué prisa. Está bien. Viernes a las 8. «Hay una condición», añadió don Julián. «¿Ahora pone condiciones, viejo? Cuidado. No es dinero, es honor. Quiero firmar en la cava maestra. Quiero abrir la última botella de la reserva del fundador con usted. Es una tradición. Cuando la tierra cambia de manos, se brinda para que no se seque. Si no lo hacemos así, siento que traiciono a mi padre. Permítame ese último capricho y le entrego todo». El sommelier rió. Una risa corta y seca. «Qué romántico». «Está bien, viejo. Me gusta el vino bueno. Prepare las copas. Voy con mi gente. Somos 14. Quiero que nos atienda como reyes. Es su última noche como dueño, pero su primera noche como mi mesero. Los esperaré abajo», dijo don Julián y colgó antes de que su voz revelara el odio puro que sentía. El viernes a las 7 de la tarde, la niebla comenzó a bajar puntualmente desde las colinas, envolviendo la vinícola en su abrazo blanco. Era una niebla densa, de las que mojan, dirían los viejos. Perfecta. Don Julián reunió a su pequeña tropa en la cocina de la casa principal. Sus 2 hijos, Elena y Roberto, y los 4 capataces, Rogelio, Tomás, Luis y Pedro. Todos vestían ropa oscura de trabajo. No llevaban armas de fuego,
Llevaban máscaras de gas industriales colgadas al cinto, ocultas bajo chalecos o chamarras holgadas. Llevaban linternas tácticas en los bolsillos y cuchillos de vendimia, curvos y afiladísimos, en las botas. «Nadie se pone la máscara hasta que yo dé la señal», instruyó don Julián. «Tenemos que aguantar el aire lo más posible. Ellos no deben sospechar nada hasta que la puerta se cierre». «¿Y si disparan antes?», preguntó Roberto, nervioso. «No dispararán. Vienen a celebrar. Vienen a firmar. Su ego es su chaleco antibalas. Se sentirán seguros. Y cuando se sientan seguros, serán vulnerables». Bajaron a la cava maestra. El ambiente era fresco, con ese olor característico a madera húmeda y vino añejo. Pero esta noche había un subtexto en el aire, una tensión eléctrica. Don Julián revisó las mangueras ocultas tras las barricas. Podía escuchar el siseo suave del gas acumulándose en las tuberías, esperando ser liberado. Era como escuchar a una serpiente cascabel antes del ataque. Se colocaron en sus posiciones. Elena se quedó junto a la mesa de degustación, con las botellas abiertas, respirando. Los capataces se disolvieron en las sombras de las arcadas laterales, fingiendo estar trabajando, moviendo cajas, limpiando. Don Julián se quedó de pie frente a la puerta de entrada, con las escrituras falsas sobre un atril de madera. Miró su reloj. 7:55. Arriba, en la superficie, se escuchó el rugido de motores potentes. Luces de xenón cortaron la niebla. Se oyeron portazos, risas, botas pisando la grava. «Ya están aquí», susurró don Julián. Accionó un interruptor oculto en la pared. Un zumbido casi imperceptible indicó que los extractores de aire se habían detenido. El sistema de ventilación estaba muerto. La tumba estaba sellada. «Que Dios nos perdone», dijo para sí mismo, «porque ellos no lo harán». La puerta de roble de la cava crujió al abrirse. Una ráfaga de aire fresco entró momentáneamente, seguida por el olor a perfume caro, tabaco y pólvora. Bajaron las escaleras de piedra. Primero 2 escoltas armados con subfusiles, mirando a los lados con desconfianza profesional, pero relajándose al ver a una mujer sirviendo vino y a un viejo con papeles. Luego bajó el sommelier. Vestía un saco de terciopelo azul, camisa blanca desabotonada y mocasines sin calcetines. Caminaba como si fuera el dueño del mundo. Detrás de él, el resto de su séquito, riendo, empujándose, maravillados por la arquitectura subterránea. «Vaya, vaya», exclamó el sommelier abriendo los brazos. «Esto sí es una bodega, don Julián. Huele a dinero. Huele a historia», corrigió don Julián sin moverse un centímetro. «Bienvenidos a la cava maestra. Pasen, por favor. El vino está servido». Los 14 hombres entraron en la herradura de piedra. Se dispersaron alrededor de la mesa, tomando las copas, admirando las botellas. Don Julián miró a Rogelio, que estaba en la penumbra al fondo de la sala, cerca de las válvulas de las mangueras. Cruzaron una mirada, un parpadeo lento. El sommelier tomó una copa, la agitó sin mucha técnica y brindó al aire. «Por los nuevos comienzos», dijo con sorna. «Y por las jubilaciones forzadas. Salud». Todos bebieron. Don Julián no bebió. Miró fijamente al asesino de su nieto. «Disfrútenlo», dijo el viejo. «Tiene notas de tierra, notas profundas». En ese instante Rogelio giró las válvulas maestras escondidas tras las barricas. No hubo ruido de explosión, solo un siseo constante, sibilante, que se confundió con el eco de las risas. El gas CO2, puro y pesado, comenzó a caer desde las mangueras al suelo de la cava, comenzando a llenar la habitación desde los tobillos hacia arriba, invisible, implacable. La fermentación tóxica había comenzado. El reloj de arena se había dado la vuelta. El instante preciso en que Rogelio giró la última válvula de purga detrás de las barricas de roble no estuvo marcado por una explosión cinematográfica, ni por un estruendo que sacudiera la tierra. Fue, acorde a la naturaleza del Valle de Guadalupe, un evento sutil, casi orgánico. Se escuchó apenas un suspiro prolongado, un siseo suave y constante, que se mezcló con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de cristal en la cava maestra. Para los 14 hombres del cártel de la costa, aquel sonido no significaba nada. Quizás era el aire acondicionado, o el sistema de refrigeración de los vinos blancos. Estaban demasiado ocupados celebrando su propia victoria, embriagados no tanto por el alcohol, sino por la sensación de poder absoluto que les daba estar parados en el corazón de la propiedad que acababan de robar. El sommelier, con su saco de terciopelo azul y esa sonrisa de depredador satisfecho, sostenía la copa de reserva del fundador contra la luz tenue de las lámparas, admirando el color granate profundo del líquido, ignorante de que el aire a su alrededor
Estaba comenzando a cambiar de composición química. La física de la muerte por dióxido de carbono es aterradora porque es invisible. El gas proveniente de la fermentación tumultuosa de los tanques superiores bajaba por las mangueras ocultas y se derramaba sobre el suelo de piedra de la cava como una niebla fantasma. Al ser más denso que el aire, el CO2 no se dispersaba, se acumulaba. Comenzó a llenar la habitación desde abajo hacia arriba, creando una marea invisible que subía centímetro a centímetro. Primero cubrió los zapatos de cuero italiano de los sicarios, luego subió hasta sus rodillas. El primer síntoma no fue la asfixia, sino la confusión. Uno de los escoltas, un hombre corpulento apodado El Ruso, se llevó la mano a la frente y se tambaleó ligeramente, derramando un poco de vino sobre el mantel inmaculado. ¿Qué tiene este vino, viejo?, preguntó el ruso con la voz pastosa. Me pegó muy rápido. Don Julián, que permanecía inmóvil junto a la puerta cerrada, observando la escena con la frialdad de una estatua, no respondió. Solo miró su reloj. Habían pasado 2 minutos desde la apertura de las válvulas. La concentración de CO2 a nivel del suelo ya debía estar al 10%. A la altura de la cabeza, el oxígeno empezaba a ser desplazado. El sommelier notó la falta de respuesta y giró la cabeza hacia don Julián. Fue entonces cuando vio algo que rompió su burbuja de arrogancia. Vio que el viejo vinicultor no estaba respirando normalmente. Estaba conteniendo el aliento, con los labios apretados en una línea fina, y su mano derecha estaba dentro del bolsillo de su saco, aferrando algo. ¿Qué pasa aquí?, dijo el líder criminal, sintiendo de repente que el aire de la cava se había vuelto pesado, denso, difícil de jalar hacia los pulmones. «Abre la puerta, viejo. Hace calor». «No es calor», dijo don Julián finalmente, y su voz sonó extraña, resonante en la acústica de la bóveda. «Es la cosecha. Están respirando el alma del vino». En ese momento, don Julián sacó la mano del bolsillo. No tenía un arma. Tenía una máscara de gas industrial de media cara, con filtros gemelos de carbón activado. Se la colocó sobre el rostro con un movimiento rápido y practicado. Al mismo tiempo, Elena y los 4 capataces que estaban dispersos en las sombras del perímetro hicieron lo mismo. La imagen fue terrorífica. De repente, los sirvientes, sumisos, se habían transformado en figuras deshumanizadas, con rostros de insecto negro y ojos fijos. «¡Nos están gaseando!», gritó el sommelier, soltando la copa que se hizo añicos en el suelo. «¡Mátenlos!». Los sicarios intentaron reaccionar. Sus manos fueron a las cinturas para desenfundar las pistolas automáticas. Pero la hipoxia es un enemigo traicionero. El cerebro, privado de oxígeno limpio y saturado de dióxido de carbono, envía órdenes lentas y torpes. Los movimientos de los criminales eran lentos, como si estuvieran bajo el agua. Antes de que pudieran levantar las armas, don Julián accionó el interruptor maestro. ¡Clac! La oscuridad cayó sobre la cava maestra. No fue una penumbra. Fue una negrura absoluta, sólida, total. La única luz provenía de los pequeños LEDs rojos de las cámaras de seguridad que, irónicamente, seguían grabando la masacre en la oscuridad. El pánico estalló. «¡No veo nada! ¡Prendan las linternas!», aullaba alguien. «¡La puerta! ¡Abran la maldita puerta!». Se escucharon disparos. «¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!». Fogonazos naranjas iluminaron brevemente la estancia como luces estroboscópicas del infierno, revelando escenas de caos fragmentado. Los sicarios disparaban a ciegas, hacia donde recordaban haber visto a don Julián. Pero las balas solo encontraron la madera gruesa de las barricas y la piedra de las paredes. El vino comenzó a brotar de los barriles perforados, sumándose al olor metálico de la pólvora y al olor ácido del miedo. Don Julián y su familia no estaban donde los sicarios creían. Conocían la cava de memoria. Sabían cuántos pasos había entre la primera hilera de barricas y la columna central. Se movían en la oscuridad con la seguridad de los fantasmas, guiados por el tacto y por la respiración agitada de sus enemigos. La marea de gas seguía subiendo. Ya estaba a la altura de la cintura. Los hombres del cartel empezaron a sentir los efectos fisiológicos devastadores. El corazón les latía a 1000 por hora intentando bombear oxígeno que no llegaba. Los pulmones ardían. La cabeza les daba vueltas como en una borrachera terminal. Uno de los sicarios, desesperado, corrió hacia donde creía que estaba la salida. Chocó violentamente contra una estantería de metal. Cayó al suelo. Fue su error final. Al caer, su cabeza entró en la zona de muerte, la capa de gas más denso acumulada en el piso. Respiró una bocanada de CO2 puro al 100%. No hubo lucha. Sus convulsiones duraron 10 segundos antes de quedar inerte, ahogado en seco. El sommelier, más astuto que sus hombres, intentó mantener la calma. Sacó su celular para usar la linterna. El haz de luz blanca cortó la oscuridad, iluminando el polvo y el gas que flotaba como humo. «¡Hacia mí!», gritó. «¡Nos vamos!».
pero cuando iluminó hacia la puerta vio que estaba bloqueada, y frente a la puerta, bloqueando el paso, había una figura con máscara de gas y un cuchillo de vendimia en la mano. Era Rogelio, el capataz. El sommelier levantó su pistola dorada. «Muévete o te mato, granjero de mierda», disparó. Pero su puntería, afectada por el gas y el temblor de sus manos, falló. La bala le dio a Rogelio en el hombro, haciéndolo girar, pero no caer. Rogelio, sin emitir un sonido gracias a la máscara, se lanzó hacia adelante. No usó el cuchillo para apuñalar. Lo usó para cortar. Un tajo limpio a la muñeca del sommelier. La pistola cayó. El criminal gritó de dolor y retrocedió, tropezando con la mesa de degustación. La escena en la cava se convirtió en una cacería primitiva. Los sicarios, hombres acostumbrados a inspirar terror, ahora eran presas ciegas y asfixiadas. Intentaban subir a las mesas, a las sillas, buscando el aire bueno que quedaba cerca del techo. Parecían náufragos tratando de mantener la cabeza fuera del agua. Pero el nivel del gas seguía subiendo implacable. Don Julián caminaba entre ellos. No corría, no necesitaba correr. Escuchaba los jadeos, las toses secas, el sonido de los cuerpos cayendo pesadamente al suelo uno tras otro. Cuando pasaba junto a un sicario caído que aún se movía, don Julián no usaba la violencia innecesaria. Simplemente lo empujaba hacia abajo con su bota, manteniendo su cabeza pegada al suelo, obligándolo a respirar el veneno. Era una ejecución técnica. «Esto es por las vides», susurraba el viejo detrás de su máscara. «Esto es por la tierra». De los 14 hombres, solo quedaban 3 de pie, tambaleándose, incluido el sommelier, que se aferraba a una columna de piedra, sangrando de la muñeca y jadeando como un pez fuera del agua. «Julián», balbuceó el sommelier. Su voz ya no era arrogante, era el chillido de un niño asustado. «Te doy lo que quieras, dinero, millones, te compro el valle entero». Don Julián se acercó. Iluminó la cara del narco con su propia linterna táctica. Vio los ojos rojos, dilatados por la hipoxia. Vio el sudor frío. Vio el terror puro. «Tú no puedes comprar nada», dijo don Julián, su voz amortiguada por la máscara sonando robótica y lejana. «Porque aquí abajo, tu dinero no respira». El viejo vinicultor miró hacia las mangueras que seguían siseando. El gas ya debía estar al nivel del pecho. «Te dije que esta sería tu última copa», continuó don Julián. «Pero no te dije que la copa serías tú. Y el vino te va a llenar por dentro». El sommelier intentó lanzarse contra el viejo, en un último espasmo de furia, pero sus piernas ya no le respondían. El ácido láctico había paralizado sus músculos. Cayó de rodillas frente a don Julián en una parodia grotesca de súplica. Al bajar la cabeza, entró en la capa letal. Inspiró hondo, buscando aire, y solo encontró fuego químico. Sus pulmones se cerraron. Su garganta se convulsionó. Miró hacia arriba, hacia la máscara de insecto de don Julián, y trató de decir algo, quizás una maldición, quizás una plegaria, pero solo salió espuma rosada de su boca. Se desplomó boca abajo. Su cuerpo tuvo un par de espasmos violentos, pateando el suelo de piedra, y luego la quietud. El silencio regresó a la cava maestra. Ya no había disparos. Ya no había gritos. Solo el siseo del gas, y el sonido goteante del vino derramado de las barricas rotas, ploc, 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 que caía sobre los cuerpos inmóviles de los invasores como una libación fúnebre involuntaria. Don Julián levantó la mano y dio la señal. Elena cerró las válvulas de las mangueras. El siseo se detuvo. La familia Sánchez se quedó de pie en la oscuridad, rodeada de muerte, escuchando el vacío. Habían convertido su santuario en un lagar de la muerte, una prensa donde no habían aplastado uvas, sino vidas humanas. La presión invisible del gas había hecho el trabajo sucio. No había sangre en las manos de don Julián, al menos no la sangre visible de un asesinato directo. La naturaleza había reclamado lo suyo. El patriarca iluminó con su linterna el campo de batalla. 14 cuerpos, 14 problemas menos. Pero al mirar los rostros jóvenes y distorsionados de los muertos, don Julián no sintió la euforia de la victoria. Sintió el peso aplastante de la realidad. Había defendido su tierra, sí, pero al hacerlo la había transformado en un cementerio. «Abran la ventilación», ordenó con voz cansada. «Y traigan la cal. Tenemos que limpiar antes de que amanezca». El clímax había terminado. La sofisticación del vino había vencido a la brutalidad del plomo. Pero el sabor que quedaba en la boca no era de fruta ni de madera. Era de ceniza y culpa. Cuando el zumbido de los extractores industriales de aire rompió el silencio mortal de la cava maestra, anunciando el regreso del oxígeno a la tumba subterránea, don Julián Sánchez no se quitó la máscara de gas de inmediato.
Esperó, inmóvil, observando cómo las partículas de polvo que flotaban en los haces de luz de las linternas comenzaban a moverse de nuevo, señal de que la atmósfera estancada y venenosa estaba siendo purgada. Pasaron 20 minutos largos, minutos en los que solo se escuchaba el goteo del vino derramado y la respiración agitada de los sobrevivientes bajo sus filtros de carbón. Finalmente, cuando los sensores de mano indicaron que los niveles de oxígeno habían vuelto al 19%, el patriarca se quitó la máscara. El aire que respiró era frío y olía a hierro. No el hierro de las herramientas, sino el hierro de la sangre que, aunque no se había derramado en ríos, estaba presente en la esencia misma de la muerte que impregnaba la sala. Sus hijos y capataces lo imitaron, revelando rostros pálidos, sudorosos, marcados por la gravedad de lo que acababan de hacer. No habían disparado un solo tiro, pero habían matado a 14 hombres. 14 cadáveres yacían esparcidos por el suelo de piedra en posturas grotescas y contorsionadas, congelados en su último intento desesperado por respirar. El sommelier, el joven arrogante que había llegado exigiendo la propiedad, yacía boca abajo a los pies de don Julián, con la mano extendida hacia una puerta que nunca se abrió. La cata había terminado y la cuenta había sido pagada con la moneda más cara de todas: la vida. La limpieza comenzó de inmediato, ejecutada con una eficiencia sombría que recordaba a las labores de cosecha nocturna. Don Julián sabía que el amanecer traería preguntas, quizás curiosos, quizás más sicarios si estos no se reportaban. Tenían 6 horas de oscuridad. No quiero identificaciones, no quiero teléfonos, no quiero nada que los vincule al mundo de los vivos, ordenó don Julián. Los capataces, hombres acostumbrados a cargar cajas de 20 kilos de uva durante jornadas de 12 horas, cargaron los cuerpos inertes, los despojaron de sus ropas de marca, de sus relojes de oro, de sus armas. Todo lo material fue apilado en el centro de la sala para ser incinerado más tarde en el horno de leña de la cocina vieja. Los cuerpos desnudos, pálidos y fríos fueron envueltos en mallas de sombrero agrícola, esas telas negras que se usan para proteger las plantas del sol excesivo. El destino final de los invasores ya había sido decidido por don Julián días atrás, cuando vio arder sus vides ancestrales. La tierra del valle es dura, granítica, difícil de cavar, pero en la zona sur, donde el incendio había arrasado las 3 hectáreas de la vides madre, la tierra estaba removida y lista para ser replantada. Ellos querían la tierra, dijo don Julián mientras subían los cuerpos en el remolque de un tractor. Pues la tierra se los va a tragar. Van a servir para algo útil por primera vez en sus miserables vidas. Van a ser abono. Condujeron el tractor hacia la zona quemada bajo la luz de la luna menguante. Allí, la retroexcavadora ya había abierto zanjas profundas de 3 metros, destinadas teóricamente para un nuevo sistema de drenaje profundo. En esas zanjas depositaron a los 14 hombres. No hubo oraciones, no hubo cruces, Don Julián arrojó un saco de cal viva sobre cada cuerpo. Un polvo blanco que brilló espectralmente en la oscuridad, destinado a acelerar la descomposición y evitar olores que atrajeran a los coyotes. Luego, la maquinaria cubrió las zanjas con toneladas de tierra negra y ceniza de las vides quemadas. La ironía era perfecta y terrible. Los asesinos de las vides antiguas se convertirían en el nutriente de las vides nuevas. Sobre esa fosa común clandestina, don Julián ordenó plantar inmediatamente los nuevos esquejes de Nebbiolo que tenía en el vivero. «Que crezcan», murmuró. «Que sus raíces beban de lo que hay abajo». El problema de los vehículos, las camionetas blindadas Mercedes-Benz y la Suburban del año, fue resuelto con la misma pragmática industrial. La vinícola contaba con una vieja cantera de granito en desuso en el límite de la propiedad. Un agujero profundo que se había llenado de agua de lluvia y lodo a lo largo de los años. Los vehículos fueron llevados allí, con las ventanas abiertas y piedras en los aceleradores. Uno a uno se precipitaron al abismo oscuro, hundiéndose en el fango y el olvido. El agua turbia se cerró sobre ellos, borrando la última prueba física de que el sommelier y su corte habían pisado alguna vez el Valle de Guadalupe. Al amanecer del sábado, la vinícola Los Sánchez presentaba una imagen de tranquilidad pastoral. Los pájaros cantaban, la niebla se levantaba lentamente, los trabajadores barrían el patio. Nadie podía imaginar que, metros bajo tierra, la cava maestra había sido fregada con cloro y ácido muriático para eliminar cualquier rastro biológico, o que bajo el campo sur, 14 hombres comenzaban su lento proceso de reintegración al ciclo del carbono. La desaparición del comando de El Sommelier se convirtió en un misterio absoluto, un agujero negro en la inteligencia del cártel de la costa. Simplemente se esfumaron. No hubo llamadas de rescate.
No aparecieron cuerpos torturados en las carreteras, no hubo vehículos abandonados, sus celulares dejaron de emitir señal al mismo tiempo, como si hubieran entrado en otra dimensión. El cartel envió exploradores días después. Hombres discretos que preguntaron en el pueblo, en las gasolineras, en los hoteles. Nadie había visto nada. La niebla de esa noche había sido cómplice. Cuando los exploradores se acercaron a la vinícola Los Sánchez, encontraron a don Julián trabajando en el campo, podando las nuevas plantas con la serenidad de un monje. ¿Vinieron aquí?, preguntó un sicario disfrazado de turista. Tenían una cita, respondió don Julián sin levantar la vista. Pero nunca llegaron. Seguro se fueron a Tijuana a la fiesta. Ya sabe cómo son los jóvenes. La tranquilidad del viejo, su mirada limpia y directa, desarmó a los interrogadores. No había miedo en él, y eso los confundió. Sin cuerpos y sin pruebas, el cartel no pudo justificar una guerra abierta. Además, comenzaron a correr rumores supersticiosos entre la tropa. Decían que el valle se comía a la gente mala. Decían que había brujería en la tierra. El miedo a lo desconocido, a ese silencio sepulcral de los viñedos nocturnos, mantuvo a los depredadores a raya. La vinícola se convirtió en un lugar tabú para el crimen organizado. 2 años después de la noche de la cata, la vinícola Los Sánchez lanzó al mercado una edición limitada de su vino. La llamaron Vino de cosecha tardía, Reserva del Perdón. Era un nebbiolo oscuro, denso, proveniente exclusivamente de las uvas cosechadas en la zona sur, aquella replantada sobre las zanjas ocultas. Los expertos enólogos que lo probaron quedaron desconcertados y fascinados. Las notas de cata eran inusuales. Describían un cuerpo robusto, casi carnoso, con aromas a frutas negras maduras, tabaco, cuero y, lo más inquietante, un retrogusto mineral muy marcado, ferroso, salino. Es como lamer una moneda antigua, escribió un crítico famoso en una revista internacional. Tiene un carácter metálico que no se encuentra en ningún otro vino de la región. Es la expresión máxima del terroir. El vino ganó medallas de oro en concursos en Francia y España. Se vendía a precios exorbitantes. Coleccionistas de todo el mundo querían una botella de la Reserva del Perdón. Don Julián nunca probó una gota de ese vino. Prohibió terminantemente que su familia lo bebiera. Ese vino no es para nosotros, decía. Ese vino es para vender. Es para que el mundo se beba nuestros pecados. Cada vez que veía a un turista saborear esa copa, cerrando los ojos de placer, don Julián sentía un escalofrío. Sabía cuál era el ingrediente secreto. Sabía de dónde venían esos minerales, ese hierro, esa complejidad orgánica. Estaban bebiendo la transubstanciación profana de sus enemigos. Era la venganza final y perfecta. Los hombres que quisieron robar la tierra terminaron siendo consumidos, embotellados y vendidos por la familia a la que intentaron destruir. Don Julián Sánchez vivió 5 años más tras el incidente. La vinícola prosperó económicamente, protegida por su reputación de intocable y por el éxito de sus vinos. Pero el patriarca se marchitó. La alegría de vivir se le escapó. Pasaba los días sentado en el porche, mirando hacia el campo sur, murmurando oraciones en voz baja. Nunca recuperó la paz. La carga de haber jugado a ser Dios, de haber decidido quién vivía y quién moría, y la forma fría en que lo hizo, le corroyó el alma más rápido que cualquier cáncer. Murió una tarde de otoño, mientras las hojas de las vides se tornaban rojas y doradas. Lo encontraron sentado en su mecedora, con los ojos abiertos fijos en el horizonte. No dejó carta de despedida. Su testamento solo tenía una cláusula extraña. La zona sur del viñedo nunca debe ser excavada, ni vendida, ni construida. Debe permanecer plantada con vid hasta el fin de los tiempos. Es tierra sagrada y maldita. La leyenda de la vinícola fantasma, o la vendetta del valle, se cuenta hoy en día en susurros en las fogatas de Ensenada y Tijuana. Los trabajadores locales dicen que, en las noches de niebla cerrada, si uno camina cerca de la cava maestra, se pueden escuchar ruidos extraños que suben del suelo. No son gritos, son sonidos de copas brindando, risas ahogadas y el siseo constante de un gas que se escapa. Dicen que las almas de El Sommelier y sus 14 hombres siguen atrapadas allí abajo, en una fiesta eterna a la que nunca fueron invitados, esperando que alguien abra la puerta y deje entrar un poco de aire. La familia Sánchez sigue operando la vinícola. Elena, ahora la matriarca, dirige el negocio con mano de hierro. Nadie se atreve a extorsionarlos. Nadie se atreve a robarles una sola uva. Han aprendido que la paz no es un regalo, sino una conquista. Y que a veces, para mantener el paraíso, hay que tener las llaves del infierno en el bolsillo. Esta historia nos deja con un sabor amargo en la boca, más complejo que cualquier tanino.
Nos obliga a preguntarnos sobre los límites de la defensa propia y sobre la naturaleza cíclica de la violencia. ¿Es justicia lo que hizo don Julián? ¿O es simplemente barbarie refinada? El Valle de Guadalupe sigue siendo hermoso, con sus atardeceres de fuego y sus mañanas de terciopelo. Pero para quienes conocemos la verdad, el vino de esa región nunca volverá a saber igual. Cada sorbo es un recordatorio de que bajo la belleza superficial, la tierra guarda secretos oscuros y que las raíces de la vid son capaces de buscar alimento en los lugares más profundos y terribles. Si alguna vez visitas Los Sánchez y te ofrecen una copa de su reserva especial, bébela con respeto. No solo estás bebiendo uva fermentada, estás bebiendo historia, estás bebiendo silencio y tal vez, solo tal vez, estás bebiendo un poco de justicia poética. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las sombras del valle. Historias como esta nos recuerdan que el campo mexicano no es un lugar bucólico e inocente, sino un escenario de supervivencia brutal, donde la ley del más fuerte a veces se viste de overol y sombrero. Si este relato te ha dejado pensando, si has sentido el frío de la niebla y el siseo del gas, te pido que te suscribas al canal. Ayúdanos a seguir descorchando estas verdades incómodas. Dale like al video, comparte esta historia con tus amigos amantes del vino, para que sepan lo que realmente es el cuerpo de una bebida. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú habrías hecho lo mismo que don Julián? ¿Habrías convertido tu casa en una trampa mortal para salvar a tu familia? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones donde la realidad supera a la ficción, ahí donde termina la ley y empieza la leyenda. Salud y cuidado con lo que bebes. Hasta la próxima.